Este esquema, que lo estamos repasando una y otra vez para que quede en el subconsciente, bueno, hemos visto que hay dos factores claves que inciden en la respuesta hidrológica de una cuenca, ¿verdad? Las características hidrogeomorfológicas de una cuenca, expresadas o resumidas a partir de este término del tiempo de concentración. Luego el otro factor clave que ahora estamos viendo es la precipitación, ¿verdad? Estos dos factores inciden en términos del comportamiento de esta respuesta hidrológica, ¿verdad? De nuestra cuenca, como habíamos mencionado ayer. Bien, ahora vamos a ver, estamos viendo el segundo factor. Habíamos mencionado el concepto de lo que representa la precipitación, que puede estar expresada en términos de lo que estamos viendo ahí. Voy a silenciar un segundo algunos para que esté todo silencio. Muy bien. Luego habíamos visto la importancia que tienen las precipitaciones, ¿verdad? Habíamos dicho que la importancia se debe a que es el medio, ¿no?, de ingreso de agua a nuestro sistema, ¿no?, de nuestra cuenca. Luego, también habíamos hablado de los sistemas, ¿no?, los mecanismos que inciden en la elevación, ¿no?, para que se den las precipitaciones. Habíamos hablado de las lluvias convectivas, ¿no?, que el ascenso se debe al efecto de la radiación solar, que es bien característico de las zonas tropicales, ¿no? En Villa Tunari, por ejemplo, habíamos hablado de eso, ¿no? Y en todos los casos habíamos mencionado que se produce este proceso de condensación, ¿no? Pasar del estado gaseoso al estado líquido por el tema de la altura, ¿no? Si recordamos, habíamos mencionado que a mayor altura la temperatura disminuye y es por eso que se da la precipitación, ¿no? Como el caso de la caldera, ¿no? Bien, también habíamos hablado de las lluvias orográficas, que es característico de nuestra ciudad de Cochabamba, donde tenemos la cordillera del Tunari, ¿no? Entonces, como una barrera natural que obliga a que ciertas masas de aire húmeda que se vayan moviendo, estas tengan que ascender y por ende, como siempre, se produzca la condensación y ahí tendríamos la precipitación, ¿verdad? Y finalmente las frontales o ciclónicas, ya habíamos visto dos, ¿verdad? El frente frío, que es lo más importante y el del que hay que tener cuidado porque produce precipitaciones de gran intensidad, ¿no? Ahí habíamos visto que cuando se tiene la llegada de una masa de aire fría, ¿no es cierto?, obliga a que esta masa de aire caliente, ¿no?, presente, tenga que ascender, ¿no es cierto? Y también, como siempre, se produce la condensación y la precipitación posteriormente, ¿no? Luego tenemos el frente cálido, pero en este caso se trata de precipitaciones débiles. En este caso habíamos dicho que es la masa de aire caliente que es la que llega. Entonces, ya sabemos por el tema de densidades, la masa de aire caliente es la que es obligada a ascender y se producen las precipitaciones, ¿no? En cuanto a la formación de lluvias, hemos hablado que es importante los núcleos de condensación, que precisamente se dan por las partículas de polvo que estarían en suspensión en la atmósfera, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que debido a ese efecto químico se hace la atracción, ¿no?, de moléculas de agua que estarían presentes y cuando adquiere un tamaño considerable hace el intento de caer y este ciclo se repite 10 a 15 veces, ¿no es cierto? Entonces, realmente esa gotita para caer ha tenido que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Luego estamos viendo el tema de la medición de la lluvia. Habíamos visto que vamos a ver dos alternativas, ¿no?, para medir la lluvia, usando los pluviómetros y usando los pluviógrafos. Entonces, inicialmente habíamos visto el pluviómetro, ¿no? Habíamos mencionado que está compuesto de dos cilindros, ¿no?, que tienen en relación de tamaño 1 a 10, ¿no es cierto? Y eso lo hacemos de forma adrede para poder medir precipitaciones de lluvia, inclusive hasta décimas de milímetro, ¿no? Gracias a este artificio que estamos mencionando, ¿no? Bien, también algo importante con relación al pluviómetro, en nuestro medio se miden
a las 8 de la mañana, ¿verdad? Entonces, lo que reporta CENAMI, que es la entidad encargada, habíamos mencionado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, es la encargada de la medición en nuestro país, ¿no? Entonces, ellos registran cada 24 horas y eso es lo que reportan, ¿no? Lo que tendríamos acceso a esa información. Luego también habíamos hablado sobre que se mide en términos de milímetros, lo que corresponde, ¿no?, a la cantidad precipitada, ¿no? Habíamos mencionado que en Villa Tunari un promedio estaría algo de 14.000 milímetros, ¿no? 28 veces a la precipitación de Cochabamba, bastante, ¿verdad? Luego habíamos hablado de la duración, en términos, ¿no?, de la duración que tienen los eventos de lluvia. Y luego la intensidad, que es un término bastante importante, que generalmente en nuestro medio usamos en milímetros hora, ¿verdad? En base a eso podemos ver el grado de intensidad de una cierta tormenta, ¿no? Una llovizna puede estar en este orden, pero ya el caso de una tormenta que podría producir inundaciones, como es el caso que... felicidades, ¿no? Se ha averiguado de forma precisa en La Paz, 39.4 milímetros hora, ¿no? Que ha provocado inundaciones, ¿no? Entonces, de esa forma podemos hacer la comparación, ¿no?, de eventos de tormentas. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a ver lo que corresponde al pluviógrafo, ¿no? ¿Qué es el pluviógrafo? Entonces, si observamos, aquí hay una palabra clave importante de grafo. Y aquí les muestro, ¿no?, el pluviógrafo antiguo, ¿no? La forma de funcionamiento que tendría este tipo de pluviógrafo, ¿no? A ver, vamos a leer en este caso. En algunos modelos el pluviógrafo está dotado de un flotador, ¿no? Aquí lo tenemos, el flotador, que hace subir a una plumilla, y aquí tenemos la plumilla, ¿no?, que registra gráficamente el llenado del recipiente a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, esto se trata de un papel milimetrado, ¿no es cierto?, enrollado, así como lo podemos observar ahí. Entonces, aquí más o menos una altura de unos 10 centímetros, ¿no?, papel milimétrico, ¿no? Entonces, esta plumilla ciertamente tiene un flotador, ¿no? Y esto es como el caso del cilindro pequeño que habíamos visto, ¿verdad? Como este cilindro pequeño, entonces donde se va almacenando el agua, que justamente se tiene también, como habíamos visto anteriormente, este embudo, entonces juega el mismo papel, ¿no? Entonces la cantidad de agua que haya llovido, entonces se captura con el embudo, ¿no? Y esta cantidad de agua, ¿no?, se va llenando en el cilindro, ¿verdad? En un cierto momento, cuando está esto totalmente vacío, ¿no es cierto?, representaría pues el punto más bajo, ¿no es cierto? A medida que esto se vaya llenando, pues vamos a tener, ¿no?, como es una plumilla, y aquí tenemos la tinta respectiva, ¿no? Entonces, este marcado del comportamiento de la lluvia va a estar en base, específicamente en base al comportamiento de la lluvia, ¿no? Entonces, si es una lluvia de gran intensidad, pues seguramente la gráfica lo vamos a tener así con una pendiente fuerte, ¿no? Pero si es una lluvia de baja intensidad, seguramente la planilla nos va a graficar de esa forma, con una pendiente baja, ¿no? Porque aquí en el eje X representaría el tiempo, ¿no? Entonces, estaría girando, ¿no?, todo este rollo, ¿no?, de papel milimétrico de esa forma, ¿verdad? Con una cierta velocidad que representaría el tiempo, ¿verdad? Entonces, de tal forma que de aquí a aquí representa de repente una hora, ¿no? Representa un cierto tiempo que habría pasado, ¿no? Entonces, en base a eso, vamos a tener el comportamiento, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener en el eje Y, ¿no?, en el eje Y va a ser precisamente la precipitación, ¿no?, en términos de milímetro, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ¿no?, esta altura que vamos a tener va a representar la cantidad de lluvia, ¿no?, expresada en milímetros, ¿no?
Entonces vamos a ver que si esto se llena, porque se trata de una lluvia de mayor intensidad, ¿no es cierto? Y se va a llenar mucho más rápido, ¿no es cierto? Por ende, el trazo que vamos a tener, por supuesto, va a ser así, ¿no es cierto? Entonces ya nos damos cuenta ahí que se trata de una lluvia de gran intensidad y esta, una lluvia de baja intensidad, ¿no? Puede haber también una situación mixta, de repente que empiece la lluvia con una baja intensidad y de repente se incremente la intensidad, ¿verdad? O también vaya disminuyendo. Entonces, cuando esto llega hasta el final, hasta este punto con la gráfica, digamos, entonces, nuevamente esta es la forma en que funciona esto, se baja nuevamente a cero y otra vez comienza, ¿no? Entonces, su mecanismo de funcionamiento de este pluviógrafo va de esa forma, ¿no? Entonces, tendríamos registrado el comportamiento de la precipitación en todos estos rollos, ¿no? Que tendríamos de papel milimétrico, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene, ¿no?, el pluviógrafo de medir es que precisamente nosotros podemos saber cada cierta hora cómo ha sido el comportamiento de la precipitación, ¿verdad? Podemos saber de repente si esto es de 9 a 10 de la mañana, cómo es que se ha comportado la lluvia en ese periodo, ¿no es cierto? Si de repente en ese periodo ha sido una lluvia de gran intensidad o de baja intensidad, y eso nos va a permitir saber la pendiente que tendríamos ahí, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma podemos saber el comportamiento, ¿no? Ahora, la gran ventaja que tendríamos en términos de lo que es el pluviómetro, ¿verdad? Es lo siguiente, que de las 8 horas, que hemos mencionado 8 de la mañana, 8 de la mañana del día siguiente en esas 24 horas, no sabemos, por ejemplo, nadie sabría qué ha pasado a las 11 de la mañana. Uno no sabría cómo ha sido la lluvia a esa hora, ¿verdad? Uno no sabría si ha llovido o no ha llovido a esa hora, ¿no es cierto? Lo único que tendríamos en este periodo de 24 horas es esa cantidad de agua acumulada dentro de esas 24 horas. Pero más detalle, entre 8 de la mañana y 8 de la mañana del día siguiente, no sabríamos nada, ¿no? Lo único que sabríamos es ese total acumulado. Entonces, sin embargo, el caso del pluviógrafo, sí ya sabríamos a cualquier hora, ¿no es cierto?, cómo ha sido el comportamiento de la lluvia, ¿no? Imagínense esa gran ventaja, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia entre un pluviómetro y un pluviógrafo, ¿verdad? Que podríamos saber el comportamiento a cualquier hora del día. ¿Está bien? Entonces, la estación de Azana, ¿no?, hemos seguramente escuchado de esta institución, es precisamente la estación más antigua que tenemos en Cochabamba y data del año 1949 hasta la fecha. Estamos hablando casi de, imagínense, de 70 años, ¿no? 71 para ser exactos, ¿no? Entonces, ellos tienen datos desde el año 1949 para nuestra fortuna y tienen ellos el pluviógrafo, ¿ya? Y hasta ahora, ¿no?, ellos van justamente registrando el comportamiento de la precipitación, ¿no?, con esta herramienta que les estoy mostrando, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar con esta información y lo tenemos en términos gráficos. Pero bueno, cuando queremos usarlo en términos prácticos, necesariamente esta información tenemos que volcarlo, ¿no?, a una planilla en Excel, ¿no es cierto? Entonces, realmente ese es un trabajo duro, ¿no?, que toca, porque esto no es digital, sino todo está en términos gráficos, ¿no?, el pluviógrafo. Muy bien, ese es el pluviógrafo, digamos, antiguo, pero ahora les voy a mostrar el pluviógrafo nuevo, ¿ya? El pluviógrafo nuevo. Entonces, si observamos en esta gráfica el pluviógrafo, ¿no?, el moderno, tiene lo siguiente. A ver si hay alguna otra gráfica más, creo que no. Muy bien,
tiene estos balancines, ¿ya? Tiene esto de la derecha y esto de la parte izquierda, ¿ya? Y tiene una cierta capacidad de almacenar un cierto volumen, ¿ya? Un cierto volumen. Entonces, de la misma forma como ya hemos visto en todos los casos, entonces también cuenta con un embudo, ¿ya? Con un embudo, ¿ya? Que estaría aquí en la parte superior, ¿no? Entonces, cuando se da el evento de la precipitación, como hemos visto el pluviómetro, ¿no es cierto?, el de los 2 cilindros, entonces tenemos la caída de agua. Inicialmente vamos a suponer que tendríamos la caída del agua, ¿no?, aquí en la parte derecha, ¿ya? Entonces, toda esta cantidad de agua va cayendo, como estamos viendo, ¿no? Entonces, en un cierto momento, ¿no?, cuando ya haya llegado a la capacidad máxima, esto por el mismo peso va a caer, ¿no? Y en esa caída, aquí hay como un borne eléctrico, ¿no?, que lo tenemos ahí en la parte de abajo, y aquí tenemos un borne que tendría esta parte, se va a hacer un contacto, ¿verdad? Un contacto, y eso se va a mandar en términos eléctricos una señal, ¿ya? Entonces, en esa caída, lo que estaba lleno se va a vaciar por esta pendiente como lo estamos viendo. Y luego le va a tocar, ¿no?, al otro balancín, a esta parte de la izquierda, ¿ya? Entonces, esto está construido de tal forma que cuando esté caído esta parte derecha, entonces el embudo va a estar apuntado a llenar la parte izquierda, ¿verdad? Entonces, va a haber un momento que se va a llenar, ¿no es cierto?, y esto también va a caer, ¿está bien? Y ya sabemos, al tener la caída, se produce el contacto y se manda una señal eléctrica, ¿verdad? Y luego una vez que caiga esto, va a tocar llenar la parte de la derecha, ¿no es cierto? También otra vez, esto se va a ir llenando y va a caer y así sucesivamente, ¿verdad? De forma alternada entre ambos depósitos, ¿no? Entonces, cuando se tendría una tormenta de gran intensidad, pues esto va a ir cambiando, ¿no es cierto?, de forma rápida. Por ende, las señales se van a mandar también de forma rápida. Pero en cambio, cuando sea una lluvia de poca intensidad, entonces va a tardar, va a demorar en llenarse, ¿no es cierto?, como lo otro. Entonces, a partir de esas señales es que vamos a poder saber más o menos cómo ha sido el comportamiento, ¿no? Entonces, estos conexiones eléctricas, entonces van justamente a un aparato, ¿ya? Un aparato que se llaman los data loggers, ¿no es cierto?, que tienen una memoria interna ahí, ¿no? Entonces, esas señales eléctricas, a través de un programa interno que tiene, ¿no es cierto?, su propio lenguaje de programación, pero de forma rústica, ¿no?, lo que hace es transformar estas señales eléctricas que van llegando por conexiones que se tienen ahí, y se transforman en términos, ¿no?, digitales, ¿no? Entonces, nosotros podríamos hacer a través de la programación, ¿no?, de transformar que cada golpe eléctrico va a representar una cierta cantidad de lluvia, ¿no? En este caso, si mal no recuerdo, era 0.25 milímetros, ¿verdad? Entonces, 0.25 milímetros que se habría llenado, la cuarta parte de 1 milímetro, y que eso se estaría almacenando, ¿no es cierto?, en información de forma digital. Entonces, luego uno ya iría con su portátil, ¿no es cierto?, con su portátil, se hace la conexión respectiva, ¿no?, y se podría descargar toda esa información de esa memoria, ¿no? Entonces, lo interesante que tiene este equipo es que tiene una memoria interna, como les había mencionado, que tiene una capacidad de guardar
hasta de repente 3 meses de datos, imagínense, ¿no? Entonces podemos almacenar hasta 3 datos, 3 meses, ¿no? De información. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Y tiene una tecnología que se llama la tecnología rollover, de tal forma que la información nueva reemplaza la información antigua, ¿verdad? Entonces, ¿hola? Muy bien. Entonces, tiene esa tecnología rollover, de tal forma que decíamos que la información nueva reemplaza a la información antigua, ¿verdad? Entonces, cuando hacía actividades en el laboratorio de hidráulica, ¿no? Justamente mensualmente íbamos, justamente teníamos 3 pluviógrafos, lo que era la cuenca Taquiña. Y les adelanto que es la cuenca más estudiada, de Bolivia, ¿ya? Entonces, realmente imagínense ese privilegio de contar con 3 pluviógrafos, ¿verdad? Entonces íbamos y descargamos la información así como les mencionaba, ¿no? Y entonces luego uno iba a la zona bueno, uno iba a la oficina y procesaba uno luego toda esta información, que ya afortunadamente ya estaba de forma digital, ¿no es cierto? Comparado al pluviógrafo antiguo, bueno, que aquí uno tiene que manualmente ir pasando esto a una planilla en Excel. En cambio, aquí ya está totalmente digital la información, ¿no? Muy bien. Habíamos tenido la oportunidad también de haber armado una estación moderna, ¿no? Justamente con un pluviógrafo. Y recuerdo, esto para su referencia de ustedes, más o menos nos había costado en el orden de $3,000, ¿ya? Más o menos estos aparatos, que bueno, no solamente era el tema del pluviógrafo, sino también podíamos registrar la temperatura, la radiación solar, la velocidad del viento a la vez, ¿no? Que todos esos factores que también es importante registrar, ¿no? Y acompañado de este pluviógrafo moderno, ¿no? Que habíamos comprado, importado desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, justamente por ello es que habíamos tenido esa necesidad de programar, porque todo esto requiere programar, ¿no? Internamente, ¿no? Para transformar señales eléctricas en información digital, como estaba mencionando. ¿Está bien? Muy bien, entonces el pluviógrafo trabaja de esa forma, ¿ya? Muy bien, entonces lo bueno de aquí, del pluviógrafo, comparado con el pluviómetro, es que siempre vamos a conocer el comportamiento, ¿no? Bueno, eso también quisiera por favor compartirles, que el registro, la precipitación, uno inclusive puede registrarlo cada segundo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, eso implicaría que podríamos saturarlo de forma mucho más rápida la memoria, ¿no? Entonces, por eso que se toma un estándar en términos de registrar cada 5 minutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, 8 de la mañana, 8:05, entonces 8 de la mañana sabríamos cuánto es la precipitación acumulada que se habría dado, ¿no? De 7:55 a 8 de la mañana, por decir, vamos a suponer, 0,5 milímetros, ¿no? Ahora, de 8 de la mañana a 8:05, digamos que haya llovido 0,25, ¿verdad? Entonces, así tendríamos, y precisamente este tema de las acumulaciones, entonces también uno lo especifica a través de la programación, ¿no? Del programa que tendríamos que elaborar nosotros, ¿no?
Entonces, generalmente se toma el estándar cada 5 minutos. ¿Está bien? Muy bien. Continuando. Hay que cumplir cuando estamos implantando nuestro pluviógrafo o pluviómetro algunas recomendaciones, ¿no? Como la que nos está mencionando aquí, ¿no? Debe estar a 1,5 metros de altura sobre el suelo, ¿no? Por lo menos, es muy importante. La norma fundamental es que debe estar alejado de árboles o construcciones elevadas, en general a más del doble de la altura del obstáculo, ¿verdad? Entonces, si el obstáculo tiene una cierta altura, ¿no es cierto?, con referencia a la altura de nuestro pluviómetro o pluviógrafo, un H, entonces tiene que estar alejado mayor o igual a 2 veces esa altura, ¿no? Entonces, cuanto más alto, ¿no es cierto?, tiene que estar más alejado. ¿Por qué? Porque precisamente no siempre la lluvia cae de forma vertical, ¿no es cierto? Todos sabemos que podríamos tener lluvias que sean así de forma oblicua, ¿verdad? Entonces decíamos que para evitar perder precisamente el aporte cuando tenemos la lluvia que va cayendo de forma oblicua, ¿no? Porque podríamos tener, bueno, ya sabemos que la lluvia también puede comportarse de esa forma, ¿no? Entonces no tendría que haber estos obstáculos. Imagínense de repente ahí que esté un árbol, nos estaría impidiendo, ¿no es cierto?, la llegada de una cierta cantidad de lluvia, ¿no? Entonces por ello que tenemos que cumplir que sea mayor o igual a 2 veces H esta distancia, ¿no? Bien. En Cochabamba, ¿no? Más o menos tenemos en el orden entre activas e inactivas en el orden de 50 estaciones, ¿no? Tenemos, bueno, la mayoría, casi el 95%, son justamente pluviómetros, ¿ya? Las estaciones que maneja Cenami, la mayoría son precisamente del tipo pluviométrico, ¿no? Con lo que se registra. O sea, vale decir, cada 24 horas, ¿no? Entonces, en Cochabamba debemos tener una especie de unos 5 a 7 pluviógrafos nada más, ¿no? Les comentaba que la estación o la cuenca Taquiña era la estación, de hecho es la estación más estudiada, ¿no? Y la más privilegiada inclusive por la presencia de los 3 pluviógrafos que tenía, ¿no es cierto? En el laboratorio de hidráulica se cuenta con un pluviógrafo, ¿no? Justamente para el registro, ¿no? Bien, entonces aquí observamos la cantidad, ¿no?, esparcida, como vemos, ¿no?, en todo lo que es el Valle Central de Cochabamba. Aquí está Sacaba, aquí tenemos Quillacollo y aquí está la parte central de Cochabamba, ¿verdad? Y esto es Parotani. Esto es precisamente un mapa de un estudio que habíamos participado. Justamente se trataba de poder proponer, ¿no?, una solución a inundaciones que se iban dando en este sector, ¿no? Terrible. Entonces, necesariamente teníamos que buscar la solución. Y para eso, pues, he hecho el estudio de todo lo que era el cuenca del Valle Central de Cochabamba, ¿verdad? Se había hecho tanto estudios hidrológicos como estudios hidráulicos, ¿verdad? Ya sabemos, los hidrológicos, cuando mencionamos estudios hidrológicos, el objetivo es la determinación de caudales, ¿verdad? Y cuando mencionamos estudios hidráulicos, entonces nos estamos refiriendo a la determinación de alturas, ¿verdad? Entonces habíamos usado tanto modelos hidrológicos como modelos hidráulicos y justamente para determinar el grado de inundación y ver más o menos, ¿no?, con la propuesta que uno hacía, si es que estábamos resolviendo el tema de la inundación. Y en ese entonces recuerdo que lo que pasaba era, y lo que se había propuesto en términos de solución, era el ensanchamiento, ¿no es cierto?, a través de un dragado en esta zona, ¿no?
Entonces, para ello se han hecho simulaciones en términos, ¿no?, de las diferentes formas, ¿no? Y también el tamaño del dragado, ¿no? Y en base a eso ver más o menos cómo se estaría comportando la inundación, ¿no? Para eso, en términos espaciales, uno puede más o menos, si ahí está el río, más o menos ver más o menos qué altura se estaría alcanzando el agua, ¿no es cierto? Entonces, a una cierta sección ya tendríamos ya no presente las inundaciones, ¿no? Entonces, fruto de ese trabajo es este mapa que estamos observando, ¿no? Y justamente para ese estudio que les menciono, se ha tenido que recolectar información, ¿no?, de todas estas estaciones, tanto activas e inactivas, y se ha hecho el trabajo con todos ellos, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no se entienda? ¿Alguna inquietud? Muy bien, continuemos. Ahora vamos a ver este tema que también es súper importante, que se llama el análisis de consistencia, ¿no? Les había mencionado, ¿no?, que la entidad encargada de lo que es el registro de precipitación en nuestro país y en nuestro departamento es CENAMI, ¿verdad? Y CENAMI tiene sus respectivos operarios, ¿no?, de todas estas estaciones, entre las activas ubicadas a lo largo de nuestro departamento, ¿no? Entonces, una cierta persona, vamos a suponer en este lugar, ¿no? Entonces, aquí está a cargo una cierta persona, ¿no es cierto? Y que justamente él va registrando las precipitaciones respectivas, ¿no? Es posible que a lo largo de su trabajo puedan haberse presentado algunos errores, ¿no es cierto? De repente, un cambio de la localización de la estación puede ser algo típico, ¿no? O algunos otros factores, ¿no? De repente, el caso de, vamos a suponer que se llame Mario, ¿ya? El operario. Entonces, Mario, justamente las mediciones que se van dando cada 24 horas, a las 8 de la mañana va Mario, mide, ¿verdad? Entonces, si lo va a registrar Mario en un papel, ¿no es cierto? Vamos a suponer de un 23 de diciembre, una cierta lluvia, y va a registrar la precipitación respectiva, ¿no? Y así sucesivamente los días que se tenga, ¿no?, las lluvias. Pero sin embargo, cuando Mario va a ir a dejar la información a la entidad central, ¿no?, de CENAMI, va a haber otra persona a su vez, ¿no?, que lo que va a hacer es estos datos que están ahí registrados en el papel, él se va a encargar de llevarlo, ¿no?, a través de una computadora en términos digitales. Seguramente utilizarán una planilla en Excel o alguna herramienta que manejen en CENAMI para volcar esta información en papel en términos digitales, ¿verdad? Ahora, aquí hay la participación humana, ¿no es cierto? ¿A quién no le ha pasado alguna vez de algún examen o alguna práctica, de repente un cierto valor que parecía de repente, qué sé yo, el 7, y de repente alguien lo ha puesto como 8? Un error humano que, bueno, es de esperarse, ¿no? Entonces podría haber ese tipo de errores. Entonces nosotros, cuando hayamos conseguido nuestra información de CENAMI, entonces seguramente nos vamos a cuestionar y diríamos, wow, de repente hay algunos errores, ¿no es cierto? Y precisamente el análisis de consistencia es esta herramienta que nos permite ver si esa información tiene o no tiene errores, ¿verdad?
Entonces, vamos a ver cómo es que podemos encontrar errores y cómo es que podríamos reparar si es que habría algún error. Y esto es lo que llamamos el análisis de consistencia, ¿no? Entonces, puede haber algunas causas principales de pérdida de consistencia, ¿no? Por ejemplo, el cambio en la localización del pluviómetro, ¿no? Cambio en la reposición del aparato. Puede ser también el reemplazo del operador, que ya no sea Mario, de repente les reemplacen otra persona, ¿no? Deforestaciones y reforestaciones en la zona. Apertura de nuevas áreas al cultivo en los alrededores, ¿no? Entonces, todos estos factores pueden incidir en términos que se esté arrastrando un cierto tipo de error, ¿ya? Entonces, las anteriores acciones traen consigo una alteración relativa en la cantidad de lluvia captada por el pluviómetro, lo que llevan a errores de tipo sistemático, ¿ya? Los cuales son muy importantes, pues su efecto es acumulativo, ¿ya? Entonces, en cuanto a lo que se refiere a los errores que podríamos encontrar, los vamos a clasificar en dos, ¿ya? Uno es el error sistemático y el otro va a ser el error accidental, ¿ya? También existirán los errores de tipo accidental, los que se deben principalmente al observador, o bien se generan en la transcripción, copia o impresión de los registros pluviométricos, ¿no? A ver, el sistemático nos estamos refiriendo a lo siguiente. Si de repente por alguna circunstancia se da un cambio en la localización del pluviómetro, vamos a suponer que el pluviómetro inicialmente esté ahí, que por alguna circunstancia, puede ser de que de repente Mario ya no viva ahí, ¿no es cierto? Y tengan que buscar otro operario, entonces de repente otro operario va a estar a una distancia, ¿no? La estación. Entonces, por este cambio, pues podríamos estar arrastrando unos errores, pero unos errores que se van a dar día a día, ¿verdad? Por este cambio. Entonces, por eso es que va a haber errores en términos acumulativos, día a día. Entonces, a eso lo llamamos un error sistemático, que se esté dando día a día, cada día, ¿verdad? Ahora, sin embargo, el tipo de error accidental es solamente una vez, ¿verdad? El accidental, no como esto un error de cada día, ¿no es cierto? Sino esto en términos de una sola vez. Por eso es que decimos que ese error puede ser en términos de transcripción. Por supuesto, si alguien ha leído mal y al transcribir de repente se ha equivocado, entonces solo se estaría dando en esa información, ¿no es cierto?, que está procesándose. Entonces, esa es la diferencia entre el sistemático y el accidental. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tendríamos que ser capaces, y eso es lo que vamos a ver a través de esta herramienta del análisis de consistencia, de poder identificar esos dos tipos de errores. Primero, ver si hay o no hay errores, y si hay, ¿cuál llegaría a ser el error? ¿Sistemático o bien accidental? ¿Está bien? Entonces, para eso vamos a usar lo que se llama la técnica del método de doble masa, ¿ya? Esta técnica del método de doble masa, ¿ya? Entonces, esta técnica del método de doble masa, pues, se trata de lo siguiente, ¿ya? Tenemos que buscar una estación de referencia. Vamos a suponer que nuestra estación, ¿no?, que nos interesa verificar si hay o no hay errores, ¿no?, esté ahí. Pero necesitamos de referencia otra estación, ¿no?, que ya sabemos de antemano que sus datos están bien, que están ok, ¿no?, los datos de esta otra estación, ¿no? Entonces, tenemos que comparar nuestros datos, ¿no?, con esta estación que les mencionaba de referencia. Y para eso usamos este método de doble masa, ¿no? Doble en el sentido que estaríamos usando dos informaciones, tanto en el eje X como el Y, ¿ya? Por eso va el nombre de doble,
¿ya? Masa en el sentido de acumulación, ¿ya? La palabra masa va en ese sentido de acumulación, que estaría acumulado, por eso estaríamos usando la palabra masa, ¿ya? Doble masa. Entonces, la estación de referencia, la estación que sabemos que está ok, va a estar en el eje X. Y la estación que nosotros deseamos verificar si está o no está correcto, lo vamos a colocar en el eje Y, ¿ya? Entonces, su información lo vamos a llevar en términos acumulados, tanto de la estación de referencia como nuestra estación, ¿no? En consideración. Y vamos a graficar, ¿no? Las prestaciones acumuladas respectivas, ¿no? Entonces, de tal manera que si al graficar estas acumuladas de cada cual, ¿no? Tomamos estos puntos que estamos observando ahí. Si es que al unir esos puntos encontramos una línea recta como se está observando, entonces significa que no hay errores, ya que todo está de maravilla. Bueno, pero ¿qué pasa si de repente se nos presenta una situación como estamos viendo aquí, un quiebre? Inicialmente con una cierta pendiente y en un cierto momento se da un quiebre y un cambio de pendiente. Entonces, observamos que si estaba correcto, debería graficarse así, ¿verdad? Pero observamos que estos puntos, ¿no? En cada punto representa lo que se estaría registrando cada cierto tiempo. Entonces, que cada cierto tiempo se estaría arrastrando un error. Entonces, por eso es que esto se trata de un error del tipo sistemático, ¿verdad? Sistemático, ¿no? En el sentido que el error se está dando de forma acumulada en el tiempo del que hemos estado hablando, ¿verdad? Ahora, sin embargo, si encontramos el comportamiento, ¿no? de graficar, ¿no? Y encontramos estos quiebres, como estamos observando, vamos a suponer que aquí está el último punto. El siguiente punto debería de haberse graficado ahí, ¿verdad? Si todo estaba correcto. Pero sin embargo, resulta que ese punto está graficándose más arriba, ¿verdad? Digamos que está todo ok y de repente hace ese salto, ¿verdad? Entonces, esto ha ocurrido una sola vez. Esto que debería estar ahí, está aquí, ha ocurrido una sola vez. Entonces, cuando ocurre una sola vez, entonces es un error accidental, ¿verdad? Aquí habría dos errores accidentales, ¿no? Por lo que estamos viendo estos dos quiebres. ¿Está bien? Entonces, si no hay errores, entonces una línea recta. Si hay un quiebre dependiente, error sistemático. Y si hay así, como estamos viendo esto, un error accidental. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera podemos determinar si hay o no hay errores. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a hacer una práctica para poder encontrar si hay o no hay errores. Para ello, vamos a usar esta gráfica, ¿ya? La estación Ciénega de Flores, ¿ya? Va a ser nuestra estación de referencia. Queremos saber si hay o no hay errores, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a usar esta otra estación, ¿ya? La estación Higueras, que va a ser desde ya la estación que sabemos que está ok, la de referencia, ¿verdad? Entonces significa eso que esto va a estar en el eje X y esto en el eje Y. Bien, entonces, en esta estación Ciénega de Flores va desde el año 1940 hasta el año 1977, ¿verdad? Entonces, la estación de referencia también tiene que ir para el mismo periodo de 1940 hasta el año 1977. ¿Está bien? El año 1940 se tiene una precipitación anual acumulada, o
o sea, vale decir lo que ya hemos estudiado, en los 365 días de este año 1940, una precipitación anual de 455. Al siguiente año, 1049. El 42, 595 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el año 77. En higueras, ¿no? Entonces, el año 1940 se tiene una precipitación de 563.6, ¿verdad? El año 41, 736.5, y así sucesivamente hasta el año 1977, ¿verdad? Tenemos ahí, ¿no?, lo que corresponde a sus a las precipitaciones que se han dado cada año, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer para la siguiente clase? Lo siguiente, y atentos, por favor, ¿ya? Lo siguiente. A ver, estoy un poco... Esta, por favor, esto nos hemos olvidado. Esta es la estación que está ok, ¿ya? Y esta es la estación que queremos saber si tiene o no tiene errores, ¿ya? Entonces, en el eje X tiene que estar Ciénega de Flores, ¿ya? En el eje X. Y en el eje Y, la estación, ¿no?, que sería la estación Higueras, ¿no? Como lo estamos viendo ahí. ¿Está bien? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos ahí nuestros puntos de referencia, ¿ya? Entonces, nuestro primer punto va a ser lo siguiente. Va a ser esto versus esto del año 1940, ¿no es cierto? Entonces, 455.2 en el eje X, ¿no? Entonces, a la escala, vamos a suponer 500, 1000, 1500, 2000 y así, ¿no? Aquí también 500, 1000, 1500, 2000. Entonces, en el eje X, 455.2 y en el eje Y, 563,6, ¿no? Entonces, esta coordenada en el eje Y le va a corresponder así. Ese va a ser nuestro primer punto, ¿verdad? El segundo punto ya va a corresponder ya en términos acumulados. Recordemos que doble masa significa lo acumulado, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que hallar una segunda columna que va a ser lo acumulado, ¿no? Vale decir 455.2 más 1049.3, ¿no? Entonces tenemos que sumar y luego vamos a tener. Ahora, esto que tenemos hasta ahí acumulado, sumamos y el resultado aquí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Lo acumulado. Lo mismo aquí, lo acumulado, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ir graficando va a ser lo acumulado. Ahora, para el segundo punto, entonces en X, 1504, entonces 1504 por ahí, y 1300 en el eje Y, ¿no? 1000, si esto era 500, 1300, más o menos por aquí, ¿verdad? Entonces eso va a ser nuestro segundo punto, ¿verdad? Y así vamos a ir graficando nuestros puntos como habíamos mencionado aquí, ¿verdad? Entonces, eso les sugiero a ustedes que esta información, que en un momento les voy a pasar al WhatsApp, entonces lo vuelquen en una planilla en Excel, ¿no? Y procedan, ¿no?, de encontrar primero los acumulados. Seguramente primero vamos a volcar esta información, ¿no?, desde el año 40 al 77, o sea, vale decir estos dos, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con eso. Entonces vamos a encontrar los acumulados en base a esta información y lo acumulado de la otra estación. Y posteriormente lo que vamos a hacer va a ser graficar esos puntos, ¿no? Esos puntos con esta columna que va a ser X
¿no? Esa columna y Y en el otro lado, ¿no? Vamos a trabajar, eso va a ser X y esto va a ser Y, ¿no? ¿De acuerdo? Con toda esa columna. Muy bien, entonces, para la próxima clase, entonces ustedes me dirán qué tipo de errores han identificado, ¿no? Si será sistemático o será accidental, ¿ya? Y por favor, lo van a tener impreso, ¿ya? Lo van a imprimir, porque la siguiente clase vamos a trabajar sobre ese impreso, ¿ya? Que ustedes lo tengan. Ya les sugiero para procesar este paso en Excel. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está todo claro? Muy bien. Entonces quedamos aquí y proseguimos la siguiente clase en base a la gráfica que ustedes lo tendrían que tener impreso. No, muy buena pregunta. Lo que se refiere a la estación corregida Higueras, esto lo vamos a trabajar en la siguiente clase, ¿ya? Por ahora solo estas dos columnas, ¿ya? Ciénega de Flores y la estación Higueras. Esto no por lo pronto, ¿ya? Muy bien, muy buena pregunta. Bien, ¿alguna inquietud más? Muy bien. Les agradezco, muchas gracias por su atención, queridos estudiantes. Como siempre es un gusto. Tengan una linda noche y nos estamos viendo la próxima clase. Muchas bendiciones a todos.